Como pueblo de Dios, debemos anhelar cosas mejores, espiritualmente, ¿verdad? ¿Sí? Podemos anhelar también materialmente, ¿verdad? Si nosotros somos sembradores para el reino de los cielos, el Señor nos va a bendecir, porque dice, ¿verdad?, que hemos de pedir no para nuestros deleites y pecados, sino que hemos de pedir para que el reino de los cielos sea engrandecido, para que las almas sean alcanzadas, para que todos puedan escuchar el Evangelio, que hay un Dios que los ama, un Dios, ¿verdad?, que dio su Hijo, que lo entregó para que ellos pudieran tener la salvación. Qué glorioso es eso, poder hablar a la persona y que ellos puedan abrir su entendimiento, ¿verdad?, y el Señor Jesucristo pueda morar en ellos. Pero también debemos estar dispuestos a pagar el precio por ello. Muchas personas, ¿verdad?, quisieran ser usadas para el reino de los cielos, pero no entienden que hay condiciones. Y no estoy diciendo que están cerradas las puertas para cualquier persona. Lo que yo quiero decir es que hay que meternos más al fondo con el Señor. Tenemos que tener conocimiento de la palabra, tenemos que darle, ¿verdad?, ese tiempo de oración, de adoración, ¿verdad?, el ayuno, si es lo que el Espíritu Santo nos pone a nosotros. Y también tenemos que nosotros, ¿verdad?, ir al aposento, tenemos que pedirle al Señor que nos quebrante, porque cuando nosotros somos quebrantados, el Espíritu Santo va a incrementar en nosotros, va a ayudarnos a discernir las situaciones y las personas. Acordémonos que engañoso, ¿verdad?, engañoso es la apariencia. Nomás el Señor es el que discierne y pesa y escudriña los corazones de las personas. Muchas personas pueden aparentar ser personas cristianas, hermanos en la fe, pero en realidad no tienen el mismo corazón que usted y yo tenemos para el reino de los cielos y para hacer la obra del Señor. Por eso dice la palabra, no todo el que dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, porque el Señor no puede ser engañado, no puede ser burlado. Él sí conoce nuestras intenciones, porque antes que salga la palabra de nuestra boca, ya el Señor sabe lo que nosotros vamos a decir. Si queremos más privilegios, porque servir en el reino de los cielos es un privilegio, hermano. Cada vez que nos paramos aquí es un privilegio, porque es el Señor que nos está dando una oportunidad para hacer la obra de los cielos, ¿verdad?, lo que Él necesita. Y si nosotros no estamos dispuestos a hacerlo, alguien más va a estar dispuesto y el Señor va a usar esa persona y la bendición va a ser sobre esa persona y esa casa. Yo firmemente no sé eso, yo lo creo, porque yo he visto como el Señor, ¿verdad?, siempre ha proveído para mí y para mi casa. Y yo tengo esas visiones que yo miro los ángeles que están alrededor de mi casa. Y esa protección solo puede venir de parte del Señor. Son riquezas espirituales. Aunque yo tuviera una alarma en mi casa, pudieran venir, ¿verdad?, hacer algo en contra de mí. Pero yo sé que están los ángeles de Jehová alrededor. Yo no me preocupo, yo salgo confiada que sé que voy a regresar y todo va a estar como se ha dejado. Porque el Señor es el que nos cuida, tiene cuidado. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado, verdad, quizás por casi accidentes? Ahí estaba la mano de Jehová contigo y conmigo. O quizás un familiar que casi le pasó algo en el trabajo. Hemos, verdad, testificado aquí cuando el pastor se ha caído desde lo alto y el Señor lo mandó a la tierra parado. Esas cosas sobrenaturales, hermano, ¿verdad? Estuviéramos contando otras cosas nosotros, teniendo otra experiencia, pero solo es el Señor que nos ha salvado y nos ha librado de las garras del enemigo, porque el enemigo siempre va a querer causar estragos. ¿Para qué? Para que la familia sea dividida y para que el propósito y el ministerio no sea cumplido. Porque fácilmente nosotros, ¿verdad?, somos humanos y podemos desanimarnos. Podemos nosotros, ¿verdad?, pensar que qué está pasando, por qué será que el Señor deja pasar estas cosas, pero no es el Señor, hermanos. Acordémonos que no tenemos lucha contra sangre y carne, la lucha es espiritual. Tenemos que entender eso, ¿verdad? No podemos tomar nosotros ofensas de las cosas que nos digan. Tenemos que nosotros pedirle al Señor sabiduría para poder discernir los espíritus que están en esas personas que quizás han venido a atormentar nuestras vidas, a nuestra familia, a nuestro matrimonio, a nuestros hijos y hasta el ministerio que el Señor ha puesto en tus manos y en mis manos, porque todos tenemos un ministerio de parte del Señor. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Lucas capítulo 12, versículo 48. ¿Qué quiere decir eso? Si tú sabes en qué área el don, ¿verdad?, ha sido dado, tú tienes que
llenarte más de ese don. Tienes que ir en búsqueda más de esa presencia del Señor, porque ese don es para ser de bendición a las otras personas, no para retenerlo, ¿verdad? Como los talentos, ¿verdad? Que tenía un talento y lo retuvo, y el otro que tuvo uno, lo fue, ¿verdad? Lo invirtió, lo multiplicó, y eso es lo que el Señor quiere. Si nosotros estamos ahí, Señor, yo necesito que tú me des este don, y es bonito anhelarlo, no me malentiendan, pero quizás ese don no es para ti o para mí, porque hay muchos dones, y el Señor te ha dado otro. Dile, Padre, añade, ¿verdad? Añade. Yo quiero más de ti, de tu presencia. Y eso, la verdad, hermano, solo le voy a decir que va a venir a través de la humillación a los pies del Señor. No del hombre, el hombre no puede hacer nada. Pero tú ahí en el aposento, clamando, gimiendo y poniéndolo a Él en primer lugar. Y el Señor te va a enseñar cosas ocultas. Dice, es la verdad, el Señor es el que escudriña todas las cosas. Y el Espíritu Santo ha sido dado para que Él nos enseñe los misterios del cielo. La palabra dice, nos va a acordar de todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo habló aquí en la tierra. Una experiencia muy especial del liderazgo de Josué frente a las tribus de Israel, es lo que está describiendo. Era el proceso de destruir la tierra del occidente de las demás tribus. El Señor había repartido, ¿verdad? Josué solo era el representante, ¿verdad, hermanos? Es como el pastor. El pastor solo es el representante del Señor. No hacemos nada. El Señor reparte, ¿verdad? Los dones, Espíritu Santo, perdón, conforme, ¿verdad? Él quiere. Y el Señor es el que hace el llamado. Y está en nosotros de que nos levantemos para hacer lo que el Señor diga. Por eso siempre yo digo, y no me canso de decirlo, que nosotros mismos somos los que paramos el llamado del Señor. No es nadie más. Si es un ministro, un líder, un pastor que de verdad tiene el corazón del Señor, quisiera ver a todas las personas que se levanten. Así como la pastora, ella quería ver que todos se levantaran, que todos hicieran la obra del Señor, porque ella conocía un Dios que podía usarlos a todos nosotros para su gloria y para su honra. Los del Manasés reclamaron porque ellos se consideraban un pueblo muy grande. La palabra dice, ¿verdad? Si Josué les dice, si eres tan grande, tú hubieras de poder sacar a esos moradores de ahí y no necesitabas ayuda de parte de nosotros. Muchas veces, como humanos, somos bien rápidos para reclamar sobre las cosas, ¿verdad? Decimos, se fue dada una palabra, se fue dada una visión, pero ¿por qué no se cumplió? ¿Por qué no se ha cumplido en mi vida? Pero yo he venido a entender una cosa, el Señor da la visión, pero el Señor ¿qué es la palabra que quiero decir? No fuerza a nadie. La persona tiene que querer de verdad tomar esa visión y que sea cumplida en la vida de ella o de él. El Señor, ¿verdad? Es un caballero. Él dice, te toca la puerta, pero si tú le abres, Él viene y hace morada contigo y conmigo. Entonces tenemos que ayudarnos a nosotros mismos. El Señor está esperando, ¿verdad? Con los brazos abiertos que corramos a Él. Que esa batalla, esa pelea, el Señor ya la ha dado a nosotros la victoria. Pero muchas veces nosotros queremos hacer las cosas conforme a nuestra voluntad y en nuestras fuerzas. Y la palabra dice que ni un, ¿verdad? Ni un codo podemos nosotros añadir, porque yo necesitaba un poco más de altura, hermano, ¿verdad? Pero la verdad, el Señor ya conoce todo. El Señor sabe y Él te quiere dirigir correctamente, pero tú y yo tenemos que dejarlo. Saben, hermanos, mucho del sufrimiento que nosotros pasamos aquí en este mundo es por decisiones incorrectas, porque no vamos ante el Señor para pedirle primero que Él nos guíe y decirle, ¿verdad, Padre? Yo no quiero fallarte a ti, yo no quiero salirme de tus caminos. Si es algo que me va a llevar al mundo, mejor quítalo de mi vida. Mejor tú, ¿verdad? Corta eso de raíz, porque yo no quiero fallarte a ti. Como siempre decía la pastora, y es la realidad, la salvación es individual. Nadie va a dar cuenta por mis acciones y yo no voy a dar cuenta por las acciones de nadie más tampoco, hermanos, ¿verdad? Así como para ustedes también. Josué les advirtió que si querían más tierra, ellos tenían que conquistarlos y no esperar que otros se lo entregaran a las manos. ¿Cuántas veces hemos escuchado, hermana, ore por mí? Pero ¿qué dice la pastora? Nosotros podemos orar,
nosotros también tenemos ese mismo, ¿verdad? Poder, tenemos ese mismo impulso para hacer las cosas. No es malo, no es malo, entiendan, ¿verdad? Que pidan oración, pero no esperen nomás que los demás lo hagan. Ustedes también tienen que orar, en el mismo sentir, ¿verdad? Clamando en el mismo propósito para que el Señor se manifieste a favor de uno. Así hay gente en el mundo y en la iglesia que quieren más, pero no están dispuestos a pagar el precio de meterse con el Señor. Es sencillo, ¿verdad? Hasta cuando hablamos de la madrugada, de esa oración, ese es un precio que tenemos que pagar. Y después de que sea un precio va a ser un deleite. Y después que sea un deleite va a ser algo que tú y yo no podemos vivir sin hacerlo. Porque vamos nosotros a extrañar a tener esa comunión con el Señor, con el Espíritu Santo, donde no hay nadie y nada, pero Él y tú. Donde Él ahí te va a hablar. Y muchas veces también tenemos que entender que tenemos que mantenernos en silencio. ¿Saben, hermanos? Es tan bonito, porque en ese tiempo incluso podemos adorar, podemos orar, podemos, ¿verdad?, leer la Escritura, lo que el Espíritu Santo nos guía a hacer. Porque el Señor quiere usarnos a todos nosotros. Eso es lo más bonito, hermanos, que Él no hace excepción de personas. Él nos mira a todos nosotros con los mismos ojos de amor, lo mismo potencial, pero unos y otros, ¿verdad?, deciden hacer conforme su voluntad. Y no podemos engañar al Señor. El Señor no va a exaltarte en el público si tú no te has humillado en lo privado. La misma palabra nos dice eso a nosotros. Si queremos más privilegios, debemos estar dispuestos a aceptar obligaciones para la gloria del Señor, ¿verdad? Cosas celestiales. Ha puesto mucho el Señor, el Espíritu Santo en mí en este año de ir a evangelizar. Y usted va a decir, pero pastora, el COVID, yo no digo que no vamos a tomar, ¿verdad?, precauciones. Y yo no sé exactamente cómo el Señor lo va a hacer, pero ha puesto en eso en mí. Y si lo ha puesto en mí es para que la iglesia necesitamos movilizarnos, ¿verdad? Porque, hermanos, ¿cuántas personas se murieron ya en esta pandemia? ¿Y cuántas más se van a morir? Sin Cristo, sin esperanza, sin fe, y van al infierno. Nada de eso no se puede evitar. Entonces nosotros tenemos que hacer nuestra parte también para que las almas puedan venir a los pies del Señor. Dice versículos 12 y 13. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Entre los 12 hijos de Jacob, José fue el único cuya descendencia se dividió en dos tribus. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Génesis capítulo 49, versículo 22. Manasés y Efraín eran estas dos tribus, y cada uno de ellos fue considerado como una, por numerosa que es. Muchos de nosotros venimos quizás, ¿verdad?, de familias muy numerosas, y entre más numerosas, ¿verdad?, más fuerza y fortaleza hay en esa familia. El oriente del río Jordán se había asignado heredad de media tribu de Manasés. El lado occidental se asignó a la heredad a la otra mitad de la tribu Manasés. Los Manasés se habían aferrado a la historia, ¿verdad?, la promesa que el Señor le había dado, ¿verdad?, a través de Jacob a José, para exigir un trato preferencial. Yo miro esto como, por ejemplo, ¿verdad?, si hay un ministro y viene la siguiente generación, y esa generación quizás quiere ser puesta en alto, pero no han hecho ellos nada por querer servirle al Señor, o porque el Señor los exalte. No trabaja así. Mucha gente dice, no, esa persona es pastor o pastora porque su padre y madre eran. Así no funciona. No debiera de funcionarse así, porque el llamado no es para todos. Y no todos tienen corazón. Yo he conocido pastores que desafortunadamente sus hijos, ¿verdad?, están en el mundo. Sus hijos se van desviados. Eso no es la verdad. El llamado viene de parte del Señor, acordémonos de eso. Cuando una persona es levantada, porque el Señor es el que está levantando a ese siervo o a esa sierva. Nosotros solo, ¿verdad?, hacemos lo que el Espíritu Santo nos indica. Tenemos que entender eso. ¿Saben, hermanos? Estaba practicando con una sierva, y cuando hay mucha, ¿cómo le puedo decir?, hipocresía, se puede decir, ¿verdad?, en una iglesia no hay unidad. ¿Y qué pasa entonces?
no se puede manifestar el Señor. Porque el Señor encanta la unidad, la hermandad, ¿verdad? Que estemos juntos, que estemos en la brecha, orando unos por otros. Pero cuando hay cizaña, cuando hay personas que están metiendo, ¿verdad?, diferentes ideas o diferentes personas, eso no le agrada al Señor. Y Él no puede estar en medio de eso. Acordémonos, ¿verdad?, que cuando quizás alguien venga a decirnos algo, un pensamiento, acordémonos, ¿verdad?, que eso no se agradaba al Señor. Yo le digo a mis hijos constantemente, yo le digo, ¿tú crees que lo que tú estás haciendo, lo que tú hiciste, le agrada al Señor? Y ellos en su edad dicen, no, no. Ellos reconocen, como más nosotros, ¿verdad? Que estamos conociendo de la palabra y estamos escuchando la palabra, podemos entender lo que es agradable y lo que no es agradable al Señor. Tenemos que nosotros, ¿verdad?, tener esa confianza unos con otros y ser transparentes. Y decir, ¿sabes qué? No, yo no necesito saber de eso. No quiero escuchar nada de eso. Llévalo al trono de la gracia. Que el Señor, ¿verdad?, sea el que arregle esos problemas en las iglesias que están experimentando esas cosas. A ellos se les fueron dadas tierras que ellos tenían que conquistar, pero ellos no lo pudieron hacer, no pudieron erradicarlos por completo. Eran los más numerosos, pero no los más valientes. Esto me impacta a mí. No eran los más valientes, tenían mucho número, pero no más valientes. ¿Qué pasó cuando Samuel fue a la casa de Isaí? Él miraba, ¿verdad?, estos hermanos, ¿verdad?, tan grandes y hermosos. ¿Y qué dijo el Señor? No mire su apariencia, yo miro el corazón, no miro como, ¿verdad?, el hombre mira. Acordémonos, hermanos, ¿verdad?, que no es la apariencia de la persona. El Señor mira el corazón, Él pesa el corazón. ¿Qué quiere decir eso? Él conoce las intenciones. Si tú y yo hacemos las cosas equivocadamente, no va a ser contado como una riqueza para el reino de los cielos. Incluso estamos acarreando nosotros juicio, ¿verdad?, sobre nuestras vidas porque estamos haciendo las cosas incorrectamente. Y el Señor eso nos va también a tomar en cuenta. Y vamos a tener que dar cuenta en frente de Él cuando hacemos las cosas con una actitud que no es conforme o digno del reino de los cielos. Las naciones se han hundido en el foso que hicieron, en la red que escondieron. Quedó perdido su pie. Salmo capítulo 9, versículo 15. Dice versículo 14. Y los hijos de José hablaron a Josué diciendo, ¿por qué nos ha dado por edad una sola suerte y una sola parte? Siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora. Efraín y Manasés vinieron a Josué a Gilgal, donde estaba el campamento oficial del liderazgo del pueblo. ¿Se acuerda, verdad? Josué los pasó por el Jordán y después ellos, verdad, estaban en la tierra de Canaán y ahí es donde todos, verdad, venían y se reunían. Estaban reclamando una injusticia, según ellos. Era una injusticia que ellos estaban mirando. Muchas veces nosotros también queremos reclamar como injusticias que pensamos, ¿verdad?, en el reino de los cielos. Pero tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a entender las cosas, que nos ayude, porque hay injusticias en ciertas cosas. Y estaba yo meditando en eso, muchas injusticias, hermanos, para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Es para que podamos ser más fuertes en el Señor. Es para que si alguien, ¿verdad?, viene en contra de nosotros, nosotros podamos mantenernos firmes. Porque muchas personas van a querer herirte. Incluso en la iglesia, muchas personas van a tener celos de lo que tú haces para el reino de los cielos o para lo que el Señor te usa para hacer para el reino de los cielos. Pero eso no viene de parte del Señor. Eso no viene de parte de Él. Debemos de orar por esas personas, ¿verdad? Para que el Señor tenga misericordia y para que ellas puedan ser transformadas, porque dice que el Evangelio renueva nuestra mente, ¿verdad? Transforma. Nosotros no somos la misma persona que éramos hace 2, 3, 4, 5 años, hermanos. Ahora nuestra mentalidad es diferente. Antes quizás éramos carnal y ahora somos espiritual. Ahora, ¿verdad? Nuestros ojos están puestos en el sumo sacerdote y no en las cosas del mundo. Acordémonos, ¿verdad? El que tiene amistad con el mundo, que se dice en la palabra que es enemigo de Dios. Eso está fuerte. Cuando dice ahí, ¿verdad?, que las malas costumbres corrompen. Eso es una realidad. Tenemos que tener mucho cuidado en quién tenemos confianza y con quién nosotros andamos, ¿verdad? Porque esa persona puede influirse mucho en nuestras vidas, puede, ¿verdad?, hacer algo bueno o hacer algo malo. Y por eso el Señor también en veces nos quita cosas y personas
aunque nos duela mucho, pero el Señor sabe porque tiene un propósito para eso, para que nosotros no caigamos, porque somos seres pecaminosos y en veces, ¿verdad?, no podemos nosotros librar la tentación, aunque gracias a Dios tenemos un Dios que nos perdona y un Dios que nos ayuda, ¿verdad?, a vencer cualquier cosa que el enemigo quiera traer a nuestras vidas. Ellos estaban cuestionando lo que Josué había entregado a las tribus bajo la dirección de Jehová. Esto es interesante. Jehová, el Señor, es el que había dicho, esto y esto va para esta persona. Entonces, como ellos se levantan, ¿verdad?, se puede decir en contra del Señor, para cuestionar lo que estaba haciendo Josué, que solo era el representante del Señor. Al considerarse un pueblo tan grande, los comprometió a demostrar su grandeza en muchas formas. La iglesia ahora también se enfrenta, ¿verdad?, a muchos enemigos. Como ellos eran descendientes de José, querían conseguir todo de la manera más fácil. Pero en el reino de los cielos nada viene fácilmente. Se lo voy a decir que es verdad. El Señor tiene que pasarnos por procesos. Si de verdad nosotros vamos a ser esos siervos y esas siervas del Señor, esos instrumentos escogidos, vamos a pasar por procesos y van a ser dolorosos. Porque el Señor dijo que vamos a tener aflicción en este mundo. Pero yo prefiero pasar por un desierto, por una prueba, por un desafío, que quedarme en el lugar donde yo estaba anteriormente. Porque yo sé que mi fe y mi confianza está creciendo. Y yo sé que el Señor se está manifestando en mi vida. Y si el Señor tiene la confianza en nosotros para darnos esa prueba, es porque Él sabe que nos va a librar de ella. En medio de esa prueba, el Dios está contigo. Mucha gente dice, clama, ¿dónde estás tú, Señor? No, no clames eso. Di, Señor, gracias por mi victoria, gracias porque me estás pasando por esta prueba, gracias por mi testimonio, gracias porque yo voy a dar ese testimonio en gran congregación. Eso es lo que la palabra nos demanda a nosotros hacer, que nosotros testifiquemos, ¿verdad? Si no, las rocas van a hablar, dice la palabra. Tenemos que nosotros hacerlo porque sí estamos exaltando el reino de los cielos, estamos dándole ese lugar en el Señor en medio de su pueblo. Tenemos que aprender que aunque existen promesas de Dios para nosotros, y cuántas promesas el Señor nos ha dejado, muy numerosas, ¿verdad? Por todos lados en la Escritura miramos esas promesas. Es nuestro deber trabajar y luchar para que las mismas se hagan realidad. Tenemos que trabajar nosotros. No podemos estar viviendo una vida en iniquidad y esperar que el Señor nos va a bendecir. No podemos estar nosotros haciendo las cosas del mundo y después venir a la iglesia y pensar que el Señor, ¿verdad?, que vamos a sentir su presencia, que Él va a hacer las cosas a nuestro favor. Dice la palabra, ¿verdad?, que Él, su oído, no está atento a los que están en la iniquidad. Así de sencillo. Nosotros, ¿verdad?, no podemos hacer eso, porque eso nos llama la palabra a consagrarnos para el reino de los cielos. Sed santo porque yo soy santo. No quiere decir que somos perfectos, porque perfecto solo era nuestro Señor Jesucristo, pero quiere decir que tenemos que tratar de vivir la mejor vida conforme a la voluntad del Padre. Y si nos caemos, o si, ¿verdad?, alguien nos hace algo, acordémonos que Él es justo para levantarnos, ¿verdad? El justo cae, pero Él lo levanta. Y tenemos que perdonar. ¿Cuántas veces? Muchas veces, ¿verdad? 70 por 7 veces. ¿Se imaginan cuántas veces ya, ¿verdad? Hasta perdimos cuentas. Mis niños están aprendiendo los números y dicen, mami, ¿cuánto es papá? Yo ya perdí cuenta. Yo perdí cuenta que me dijeron los números, ¿verdad? Te le digo, repítamelo, ¿verdad? Pero gloria a Dios que el Señor también perdió cuenta de nuestros pecados. Y que Él, ¿verdad?, nos ha perdonado. Acordémonos de eso. Cuando venga el enemigo que quiera atacarnos a nosotros, dile, tú eres el padre de la mentira, no quiero nada de lo que tú quieras implantar en mí, yo no acepto eso, porque yo sé a quién sirvo, al Señor, que es bueno, que es amoroso y que tiene un propósito para mi vida. Las promesas de Dios son condicionales y si no estamos dispuestos a hacer lo que está de nuestra parte, no tenemos derecho a esperar que éstas se cumplan. Sencillo, ¿verdad? No podemos esperar algo porque no trabajamos. Es como el que no va al campo, ¿se acuerdan los proverbios? No iba al campo porque mucho dormía o no quería esforzarse y cuando venía la cosecha no tenía nada. No podía esperar nada porque no había trabajado. Y así es la palabra.
Si nosotros, ¿verdad?, no hacemos nuestra parte de estar con Él, de hacer conforme su voluntad, no podemos esperar. Pero qué glorioso y poderoso es que Él siempre nos da una segunda oportunidad. Cada día sus misericordias son nuevas. Escuchen, hermanos, cada día su misericordia es nueva. ¿Sabe por qué? La primera misericordia es que tú abriste tus ojos, que Él te dio vida. Esa es la primera misericordia que el Señor nos da. Y sigue dándonos más y más todo el día. Pero ¿dónde está nuestra misericordia para los demás? Para los demás, para nuestros prójimos. Tenemos también nosotros que ser misericordiosos, así como nuestro Señor es con nosotros. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan capítulo 15, versículo 7. Pero hay una condición ahí, ¿verdad? Tiene que permanecer su palabra en nosotros para que pueda ser hecho. Dice versículo 15. Y Josué les respondió: si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes ahí en la tierra de los fereceos y de los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Josué quería que esta gente disconforme, porque no estaban conformes con lo que se había dado, ¿verdad? Ellos reconocieran sus responsabilidades en los bosques de los que ellos aspiraban. Nosotros tenemos que reconocer nuestras responsabilidades también en el reino de los cielos y hacer discípulos a todas las naciones. Y las naciones aquí están, hermanos. Vamos a la tienda, ¿verdad? Y miramos personas de diferentes naciones. Gloria a Dios. El Señor nos ha puesto en el mejor lugar para poder nosotros evangelizar, y predicar la palabra y decirle a las personas, no solo a través de las palabras, pero nuestras acciones, que nosotros, ¿verdad?, servimos a un Dios poderoso, a un Dios que nos ha transformado. Y qué bueno es cuando nosotros nos encontramos con una persona que nos conocía antes del mundo y mira la diferencia en nuestras vidas ahora. Ellos pueden ver que de verdad el Evangelio ha sido resplandeciendo sobre nosotros y que ahora somos luz en medio de las tinieblas. Un pueblo grande que se esperaba que tenga mucha fuerza, pero para como hacer los bosques habitables que aún estaban en las manos de los paganos. Tengamos mucho cuidado. Quiero decirles esto, hermanos, con la idolatría. Tengamos mucho cuidado con las cosas que quizás practicábamos anteriormente, que nosotros no sabíamos, ¿verdad?, que eran abominación a Jehová. Yo digo porque he visto muchas contiendas en familias, quieren hacer algo, los cristianos quieren hacer algo, los apartados, ¿verdad?, y hay confusión, y desafortunadamente yo miro cómo la Iglesia Católica está llevando a mucha gente a la perdición. Es tan triste, hermanos. Si ustedes piensan en todas esas personas que siguen, ¿verdad?, esa religión, donde sus almas van a estar al fin de este mundo. Hay una tristeza grande en mi espíritu por eso. Por eso es que nosotros no podemos callarnos. Tenemos que hablar. Si ellos rechazan, acuérdense, rechazaron al Señor Jesucristo, van a rechazarnos a nosotros también. Pero nuestro deber es hablar la verdad, hablar la palabra, la escritura, la sana doctrina. Los fereceos y los refaitos eran gigantes. Los fereceos eran un grupo de ateos que escogieron las montañas como su habitación, y los refaitas eran hombres muy fuertes para la guerra. ¿No era más fuerte Jehová, quien había hecho a los israelitas dueños de todas estas montañas? Ellos no conocían al Señor de verdad, no conocían que si ellos se tornaban al Señor, pero desafortunadamente, ¿qué hicieron? Estaban quejando, estaban ellos, ¿verdad?, reclamando. ¿Iba a ir el Señor con ellos? No, hasta que ellos se humillaran, hasta que ellos se arrepintieran, podía ir la presencia del Señor. En el pueblo de Israel yo siempre me admiro, que cuando estaba el Señor, no importaba los obstáculos, no importaba cuán poco iban, cuán poco número, ellos ganaban las batallas. Pero cuando no se iban con la presencia, no importa qué numerosos eran, no importa qué fortaleza tenían, ¿verdad?, ellos ahí en la ¿cómo se dice?, el army, ¿verdad?, se me va la palabra.
En la guerra, sí, en la guerra. No importaba. Ellos no iban a ganar. No iban a ganar porque la presencia de Dios no iba con ellos. Y nosotros así también, si el Señor no nos manda, no vayamos porque vamos a fracasar. Ahora, si el Espíritu Santo, el Señor nos ha mostrado que tenemos que ir, vamos en obediencia porque ciertamente la victoria ya ha sido dada en nuestras manos. Porque así es. Pero no podemos ir a enfrentarnos nosotros con una persona endemoniada, una persona que necesita liberación, si el Señor no nos ha capacitado, si nosotros no estamos en ese nivel. Vamos a salir avergonzados, ¿verdad? Van a hacerlo, ¿por qué? Porque son espíritus con poder y ellos reconocen la autoridad, ¿verdad? Eso es lo que a mí me impacta del Evangelio. Como una persona que quizás en su vida cotidiana es una persona, ¿verdad?, muy calmada, pero cuando es del Evangelio, ahí está la autoridad, porque es dada de parte del Señor. Él es el que da esa autoridad sobre ti y sobre mí, para poder predicar el Evangelio, para poder hablar de sus maravillas y poder exponer a la luz lo que Él nos ha dado a cada uno de nosotros aquí en este mundo. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Isaías 40, versículo 29. Ciertamente es verdad. Cuando venimos nosotros a buscar de la presencia del Señor, Él renueva nuestras fuerzas. Él nos da nuevas fuerzas cada día. ¿Verdad que nosotros nos acostamos cansados? Pero nos levantamos, ¿verdad?, con nuevas fuerzas, porque solo el Señor lo puede hacer, porque estamos confiados en Él, porque no tenemos aflicción. No quiere decir que no tenemos problemas, pero lo ponemos en las manos de Dios. Sabemos que Él va a hacer las cosas a su tiempo y a la voluntad de Él. Y nosotros nos sometemos a eso, a la voluntad del Padre. Y es lo mejor que podemos hacer, porque el Padre no se equivoca. Nosotros nos equivocamos, pero el Padre no se va a equivocar. ¿Por qué le reclamaron a Josué? Algo que Dios les había dado, pero que ellos, por cobardía y negligencia, todavía no habían conquistado. Si era la culpa de ellos, en veces así somos nosotros también. Queremos culpar, como Adán y Eva, ¿verdad? Y Eva y la serpiente. No queremos nosotros asumir nuestra responsabilidad. Y eso es lo que el Señor quiere. Quiere que nosotros la asumimos y digamos, Padre, yo sé que te he fallado. Perdóname. Pero de aquí en adelante, ayúdame. Yo quiero hacer las cosas diferentes. Yo quiero hacer conforme tu voluntad. Esa es mi petición ante el Señor. Esa es mi oración, porque yo sé que todos los días yo le fallo. Porque la palabra dice, no hacemos más de lo que ha sido demandado. ¿Verdad, hermanos? No hacemos más de lo que pensamos que el Señor quiere que nosotros hagamos, cuando en realidad el Señor quiere que vayamos esa milla extra, quiere que le hablemos a esa persona, quiere que estemos en oración por esa petición, quiere que estemos adorándole en todo tiempo. Eso es lo que el Señor quiere de verdad, una vida que vivamos solo para Él, para el reino de los cielos. En la iglesia muchos dicen que quieren servir a Dios, pero no están dispuestos a esforzarse y a rendirle a Él todo lo que son y todo lo que tienen. Y esto yo lo tengo muy comprobado, porque desde que yo conocí a mi esposo, ¿verdad?, él siempre me decía, el pastor, ¿sabes? Yo le doy al Señor porque Él me dio ya me había dado, Él me lo proveyó, le estoy dando de lo mucho que Él me ha dado, yo le estoy dando a Él. Él fue que me proveyó, si no me hubiera proveído, no le podía dar. Es la verdad, hermano. Muchas veces pensamos, ¿verdad?, voy a retener esto y el Señor, ¿verdad?, yo voy a hacer más con esto. Es mentira del diablo, porque yo lo he experimentado. ¿Qué pasa? Se te arruina el carro, se te arruina, decía la pastora, ¿verdad?, la refrigeradora, la lavadora, lo que sea. Te enfermas, algo pasa en tu familia. El enemigo, Satanás, se va a venir y se va a comer esa semilla. ¿Por qué? Porque no está siendo protegida para el Señor. Como dice la palabra, pruébame en esto, trae el alfolí, ¿verdad?, los diezmos. ¿Por qué dice el Señor, pruébame en esto? Porque Él va a abrir los cielos sobre nosotros y nosotros somos obedientes. Es la única parte en la Biblia que dice, pruébame en esto. ¿Saben por qué? Porque quiere ver nuestra fe y nuestra fidelidad. Quiere ver si de verdad nosotros, ¿verdad?, decimos, Padre, bendíceme, yo voy a ser fiel contigo, yo voy a ser justo, justa.
yo sé, Padre, pero el Señor ya lo sabe. Si lo vamos a hacer, si no lo vamos a hacer. ¿Qué dice Salomón? No me des tanto que yo me voy a olvidar de ti, pero no me des tan poco que yo voy a quejarme en contra de ti también. Lo suficiente. Por eso el Padre nuestro dice, danos el pan de este día. No dice, danos el pan de este día, de esta semana, de este mes, de este año, no. Porque Él quiere que cada día tú vayas a su presencia para pedirle ese sustento sobre tu casa, sobre tu vida. ¿Por qué? Porque la confianza está puesta en el Señor, no nuestras habilidades, no lo que nosotros podemos hacer, porque nada podemos hacer. Él es el que abre y cierra las puertas. Lo que el Señor ha destinado para ti, para mí, nadie te lo puede arrebatar. Si tú te mantienes en el camino del Señor como Él lo demanda, como lo demanda su palabra. No lo que diga el hombre, porque muchas hay teorías, muchas cosas han sido destornadas. El Evangelio ha sido vendido, hermanos, es la verdad. Muchas personas que piensan que están en un lugar donde se predica la sana doctrina están muy equivocados. Pero es porque no tienen conocimiento de la palabra. Porque decimos nosotros, vayan a su casa, escudriñen la palabra, comprueben por ustedes mismos lo que nosotros estamos predicando. Porque nosotros vamos a dar cuenta por cada palabra que sale también de nuestra boca. Y va a ser mayor la condenación, porque es mayor la responsabilidad sobre los ministros, hermanos. Si lo hicieran, Dios pudiera hacer cosas grandes, ¿verdad? Las personas que le entregan lo que son y todo lo que tienen con ellos para el reino de los cielos. Cosas grandes puede hacer el Señor. A mí me encanta esa porción que dice que el que le presta a los pobres, digo, el que le da a los pobres, perdón, le presta a Jehová. Qué precioso es eso. Saber. Mucha gente no entiende. Yo me maravillo, pero no en un buen sentido. Me maravillo como la gente hace riquezas. Y hablo de millonarios, ¿verdad? De billonarios. Pero esas personas nunca siembran para el reino de los cielos. ¿Dónde van a ir al fin de su mundo? De sus vidas. Al infierno. Nunca tomaron en cuenta a su Hacedor, nunca tomaron en cuenta al Señor. Hicieron, ¿verdad?, lo que quisieron. Pero al final es una calle de perdición. Porque sus almas no pueden ser salvadas. Dice la palabra, ¿verdad?, que es más fácil que el camello pueda pasar por la aguja, ¿verdad? Pues digo, de la aguja, que un rico puede entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el amor al dinero es una raíz muy grande y nadie puede servir a los dos señores, a Dios o el dinero. Pero no podemos, ¿verdad?, nosotros estar entre una cosa y otra. No dudando, ¿verdad?, no siendo como las ondas del mar, dice la palabra. Yo sé que habla de la fe, pero también eso es, porque cuando nosotros ponemos nuestros ojos en un ídolo y lo quitamos del Señor, estamos dudando de lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Salmo 60, versículo 12. A mí me encanta. En Dios haremos proezas. En Dios. Porque solo a través de Dios se va a manifestar su poder y su gloria para que esas proezas sean dadas, esas sanidades, esas, ¿verdad?, liberaciones de las personas. Todo eso son estragos que el enemigo ha venido a causar. Yo pienso, así como decía la pastora también, hermanos, antes no habían tantas cosas mentales, ¿verdad? Que cuando éramos más jóvenes no mirábamos tantos casos de que este niño tiene esto o esta persona tiene aquella cosa. Son espíritus malignos que han venido a ser entornados aquí en la tierra. ¿Para qué? Para que la gente no pueda conocer al Señor, para que la gente no pueda aceptar el Evangelio, para que la gente siempre tenga esa confusión en su mente. Ni los fereceos ni los refaitas espirituales de hoy, los gigantes, ¿verdad? Los gigantes espirituales de hoy deben atemorizarnos a nosotros. ¿Qué pues diremos de esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos capítulo 8, versículo 31. El problema de los Manasés es que querían las llanuras, querían los bosques, pero para hacerlo tenían que afilar sus espadas y reforzar sus ejércitos. Todos nosotros hemos sido llamados para ser parte del ejército de Dios. Cada cristiano tiene un deber de levantarse para luchar en contra de las cosas espirituales malignas, hermanos. Se lo digo de verdad. Cada uno de nosotros necesitamos de ser
esas personas de oración, que está siempre, ¿verdad?, ahí clamando y rogándole al Señor, porque solo por esos que se han levantado es que el Señor no nos ha consumido a todos nosotros, que Él ha tenido misericordia y piedad, porque claramente lo dice la palabra, cuando la iglesia se vaya de esta tierra y el Espíritu Santo se ha quitado, la maldad se va a hacer peor que lo que es ahora, y no va a haber esperanza para esas personas. Es solo porque nosotros, ¿verdad?, hemos entendido eso, que tenemos que poner al Señor en primer lugar y estar en constante comunión con Él para que se pueda manifestar su reino aquí en la tierra. En las montañas se tendrían que enfrentar a los gigantes y en las llanuras a los carros errados, dice la palabra. Así en la iglesia también enfrentamos muchos enemigos formidables, porque no tenemos, ¿verdad?, lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Efesios 6, versículo 12. Hay tanto en ese versículo que estudiar, porque hay rangos espirituales en las tinieblas también, así como lo hay en el reino de los cielos, ¿verdad? A veces estamos mirando algo de Dios con mis hijos, ¿verdad? Y ellos me dicen ciertas cosas y yo les digo, sí, hay diferentes niveles espiritualmente. Así como nosotros buscamos de Dios, hay gente que busca de Satanás. Y hay gente, ¿verdad?, que es dado ese poder porque Él es el ¿qué? El gran imitador. Él puede imitar milagros, puede ir hasta la iglesia. Y los que no saben discernir, ellos van a creer que esas cosas vienen de parte del Señor. Tenemos que nosotros, ¿verdad?, siempre estar en lo espiritual, hermanos. Pero si vamos en el nombre del Señor y dejamos que Él nos dirija, nadie nos podrá hacer frente a nosotros. Existen obstáculos materiales y espirituales que hacen difícil el crecimiento y la extensión del ministerio. ¿Saben, hermanos? Yo estoy segura que donde es predicada la sana doctrina es donde menos personas hay, porque son confrontados con sus pecados, porque el Señor los confronta, los exhorta, y el ser humano no quiere ser confrontado, quiere nomás, ¿verdad?, ser, Dios te ama, ¿verdad?, Dios te va a prosperar, Dios está contigo, Dios tiene una bendición para tu vida, pero no quieren escuchar. Necesitas cambiar, necesitas ser transformado, necesitas ser fiel con el Señor, necesitas, ¿verdad?, ser esa persona que el Señor está buscando. Yo prefiero mejor ser exhortada, porque yo la verdad soy exhortada todo el tiempo, yo soy confrontada con la palabra, y gloria a Dios por eso, porque yo puedo sentir el amor de mi Padre. Por eso yo sé que Él me ama a mí, porque Él corrige mi camino y Él siempre está atento de mí y de ustedes también, hermanos. Desde versículo 17 y 18. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo: tú eres gran pueblo y tienes grande poder, no tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo montarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos. Porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros errados y aunque sea fuerte. Josué no negó que eran un pueblo grande y fuerte, simplemente puso a prueba lo que ellos clamaban. No nos preocupemos por deshacer los argumentos de las personas, ¿verdad?, que nos atacan, que nos calumnian, que dicen falsedades de nosotros. Eso va a hundir. Hay mucha abundancia de eso, hermanos. Ponemos, ¿verdad?, nuestra mirada en el Evangelio. No podemos nosotros distraernos. ¿Saben que eso es una distracción que Satanás usa? ¿Y saben por qué se lo digo? Porque me ha pasado a mí. Estoy hablando de experiencia. Nos distraemos nosotros, ¿verdad? Ay, esta persona como actuó, como dijo, qué dijo de mí aquí y allá. Y al final nada se arregla, porque solo el Señor es el que va a arreglar la situación. Pero mientras tú y yo estamos ahí contemplando ese problema, ¿saben lo que pasa? Perdemos el tiempo de que tenía que ser para el Señor. Perdemos estar en su presencia. Perdemos estar en oración, en adoración. Es la realidad. Es una artimaña del enemigo que él quiere distraernos en todo tiempo. Incluso aquí, estando nosotros aquí, somos distraídos. ¿Por qué? Porque así trabaja el enemigo. Nos distrae en todo tiempo para que nosotros no agarremos lo que la palabra quiere implantar en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro espíritu.
Tenemos que dejar que nos den prueba, ¿verdad? Si alguien viene, tiene que tener prueba. Yo siempre digo, Dios, si algo yo estoy haciendo o hecho que no es conforme a tu voluntad, enséñame, muéstramelo, porque yo no quiero hacer eso. Yo no quiero hacer. Hermanos, yo les voy a decir que ustedes van a poder mirar eso en una persona. Si fluye, es porque el corazón es para el Señor. Si es una persona que no fluye y no tiene comunión con el Señor, tenemos que preguntarnos, ¿será que esa persona de verdad es lo que ellos claman hacer? Porque dice que por sus frutos será conocido. No por lo que aparentamos hacer, sino por lo que es implantado en nosotros, en nuestros seres. Josué creía en la capacidad del poder de Manasés y la grandeza de Efraín. Josué creía en el plan de Dios, que Israel destituyera completamente a sus enemigos. ¿Saben cuáles son nuestros enemigos? Son las tentaciones. Las tentaciones del mundo, esos son los enemigos que nosotros batallamos todos los días. Tenemos que también entender que tenemos la fuerza y fortaleza para quebrantar esos altares. Nosotros podemos, en el nombre de Cristo Jesús, eso lo podemos hacer. Desafortunadamente, sabemos que ni Manasés, ni Efraín, o incluso todos los de Israel pudieron exterminar a sus enemigos, ni David ni Salomón, porque no hicieron lo correcto a los ojos de Jehová. La lección espiritual: si no hay obediencia, si no hay consagración y sacrificio, nunca podrá el pueblo de Dios ser poseedor de todo lo que el Señor ha destinado para él. Sacrificio también de parte de nosotros, apartar el tiempo para el Señor, hacer la obra del Señor. La obra no solo es aquí, la obra es afuera de estas paredes. La obra es de que tú y yo estemos atentos a nosotros no, sino a nuestros prójimos, qué es lo que ellos necesitan. Yo les voy a dar un ejemplo, hermano, ¿verdad? Donde nosotros vivimos, creo que lo he dicho algo quizás antes, tenemos vecinos atrás de nosotros y los vecinos tienen un hijo, y este muchacho, hay una confusión en su mente, discerno yo, porque él sale vestido de niña, de diferente, ¿verdad?, pelucas, de diferentes maneras. Incluso la primera vez que yo lo miré, yo pensé, dije, tienen una niña y un niño. No, era el niño. Y nosotros tuvimos que explicarle a nuestros hijos, ¿verdad?, qué es lo que estaba pasando, para que ellos no piensen que eso es algo normal. Y yo oro por esa familia, yo oro por ese niño. Yo no los conozco, pero ¿verdad?, yo sé que el Señor puede aclarar la mente, la confusión que tienen ellos, como padres, como autoridad, ¿verdad?, sobre Él y como Él, porque esas son unas almas que se van a perder. Y esa confusión se va a seguir propagando en esa familia. Desafortunadamente eso es lo que va a pasar. Por eso, ¿verdad?, lo que no queremos para nosotros, no queremos para nuestros prójimos. Tenemos que nosotros estar en la brecha. Quizás nunca vas a saber el nombre de esa persona que tú vas a ver. Quizás ellos nunca van a saber el nombre tuyo, que tú has orado por ellos. Pero ¿sabes quién sabe? El Señor. ¿Sabes dónde está escrito? Allá en el cielo. En el mejor lugar. En el mejor lugar. En el libro del Señor.